mejor de lo que esperaba. Le dije acá Pero qué fija, me sacó un bueno. 6. Bueno, que nos vaya mejor de lo que esperamos está bueno, ¿eh? Cuando uno hace expectativa versus realidad y va mejor en la realidad, está bueno. El balance. Bueno, ahí se sumaron unos más. Empezamos entonces con la corrección de este TP de la unidad 9. Avísenme si en algunas se trabaron más. Yo tengo marcadas algunas que sé que son las que más se confunden, pero bueno, obviamente vamos a revisar todas. La primera opción nos decía la deriva genética o variación en la frecuencia genética en las poblaciones en sucesivas generaciones se manifiesta como consecuencia del azar. ¿En qué casos? Primero, la frecuencia genética puede variar por distintos fenómenos, pero me dice en base a la deriva genética. ¿Esta deriva genética en qué tipo de poblaciones se daba? Pequeñas. Bien, ¿por qué? Y porque en las grandes se daba el equilibrio de Hardy, eh, bueno, eso. Ojo, si todo está estable, se da el equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero si es una población grande y está variando la frecuencia, seguramente por qué motivo es. Por la selección natural. Bien, por selección natural, ¿sí? Recuerden que la deriva genética es un fenómeno de cambio evolutivo, o sea, un motivo de evolución que puede ser desencadenado por efectos de las mismas mutaciones, por la selección natural, por la deriva genética, por el flujo génico y por el apareamiento preferencial. Cualquiera de esos mecanismos van en contra del equilibrio. O sea, el equilibrio de Hardy-Weinberg está en un punto y todos los fenómenos que me dan cambio evolutivo, que justamente tienen como desenlace la evolución, que sería el cambio de la frecuencia de estos alelos, o sea, del reservorio génico, entonces el resultado de ello es la evolución. Pero la diferencia entre deriva genética y entre selección natural es que justamente la selección natural se da en poblaciones grandes, la deriva genética se da en poblaciones pequeñas y por ende la selección natural es más gradual en el tiempo. En cambio, la deriva genética es un cambio brusco. Bien, ahora, el segundo, la segunda pregunta que tienen acá me habla de las colas de las golondrinas macho. Y me dice que evolucionaron a una mayor longitud de las golondrinas hembras. O sea, me está hablando de un fenómeno en el cual hay una diferencia entre machos y hembras. Dimorfismo sexual. Y dice que estas golondrinas hembras prefieren aparearse con los machos que tienen colas largas. Entonces, ¿esto qué podría describir? Si me hubiese hablado nada más de las colas de la golondrina, podría haber hablado de un proceso de selección natural mediante otro mecanismo, incluso una selección direccional. Por ejemplo, hubiese sido una selección direccional si se mejoraba la capacidad de vuelo de estas especies o tuviera mayor fuerza, pero no hubiera sido en los machos, sino que también hubiera sido en las hembras y no hubiera condicionado el apareamiento. Cuando hay una condición de un sexo con respecto al otro, se genera dimorfismo sexual y hay una selección de uno con respecto al otro, es selección de tipo sexual. ¿Qué diferencia tengo entre una selección intersexual o intrasexual? Y que intrasexuales del mismo sexo, por ejemplo, los machos que compiten entre ellos, y la intersexual es cuando la hembra, por lo general, ejerce presiones sobre el macho, por ejemplo, puede ser al revés. Perfecto, sí, es lo más común. Entonces, cuando yo tengo intersexual o entre distintos sexos, lógicamente hay una presión del macho sobre la hembra o de la hembra sobre el macho. En este caso, las hembras están seleccionando con quién aparearse. Entonces va a ser una selección de tipo intersexual. Si hubiese sido que las colas a los machos los ayudaban en la competencia por las hembras, entonces hubiese sido un fenómeno no intrasexual, sino intersexual. Por lo cual, de esa forma podría corregir la opción C, digamos. O sea, está mal porque me dice intrasexual y después me habla competencia entre machos, que sería inter, ¿sí? Sexual. Intrasexual sí es competencia, pero no hubiera elegido aparearse, no va con la consigna, ¿sí? O sea, es intrasexual si hay competencia entre los machos por las hembras, pero no es la preferencia de la hembra, sino el macho el que genera presión en otros machos y se queda, por ejemplo, con el harén de hembras, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no es la C. Sí, sí. Bien, no se condice en realidad con la consigna. Ojo con esto, porque por ahí a mí estas opciones no iban de la mano con la consigna inicial, pero puede ser que la consigna inicial sea un ejemplo que yo no me acuerde de Curtis, pero que lo pueda deducir en base a los ejemplos, que tenga algo incorrecto para
Por ejemplo, si me hubieran hablado de la cola de las golondrinas nada más y no me dicen nada más, y bueno, lo tengo que deducir con las opciones. Pero si acá me habló de la selección o que prefieren aparearse, ya me está dando, o sea, me está soplando el tipo de selección sexual de la cual se trata. Bien, la resistencia de las bacterias a determinados antibióticos, como la resistencia de un insecto a un insecticida o a un plaguicida, o sea, todos los mecanismos en los cuales se genera una resistencia de la especie de supervivencia desde un extremo hacia otro, ya sea de más a menos o de menos a más, está hablando de una selección de tipo direccional. Puede haber otro mecanismo involucrado, pero en este caso incluso, imagínense que las bacterias ni siquiera se reproducen sexualmente, o sea que ni siquiera podría haber selección de tipo sexual. No hay otro mecanismo de selección de variabilidad genética, sino es a través de la transmisión, por ejemplo, de plásmidos por conjugación, porque no hay otro mecanismo porque se reproducen de forma asexual. Entonces casi como que tienen limitados los parámetros, digamos, de selección. En este caso, si voy aumentando la resistencia o aumentando una determinada característica, es selección de tipo direccional. ¿Qué otro ejemplo de selección direccional les da el Curtis, que es muy importante y que se los toman bastante? La polilla moteada del abedul. Perfecto. La polilla moteada del abedul lo tienen en un ejemplo, en un recuadro bien explicado en realidad porque este fenómeno de melanismo industrial también es como bastante, digamos, notorio en ese desarrollo industrial, porque la verdad es que si yo después analizo la especie sacando el melanismo industrial, o sea, sacando en las zonas industrializadas, como les nombra el mismo ensayo, hay en lugares en donde yo tengo una reserva ecológica y puedo ir conservando también la especie, entonces ahí se va a dar otro tipo de selección. Quizás se termina dando una selección de tipo disruptiva, donde la polilla más blanca se cruza con esa y la más negra con la más negra, pero sería otro fenómeno que necesito tiempo para que ocurra y poder estudiarlo. Por ahora es una selección de tipo direccional. La 4 me dice, según Darwin, las variaciones hereditarias... Sí. Disculpa que te moleste, creo que una chica hizo una pregunta en el chat, pero de la pregunta 2. Ah, perdón, es que estoy mirando otra pantalla. Cami, ¿de cuál? ¿En la 3? ¿O en cuál? No. Porque la A de esta dice la selección natural para la reproducción sexual que mantiene la variación en los genes que influyen en el largo de la cola. Si hubiera una selección natural para la reproducción sexual y determinaría el largo de la cola, no habría diferencias entre machos y hembras. Si el proceso de selección natural no sería de selección sexual, primero no mantiene la variación, porque acá no está manteniendo, te está diciendo que los machos tienen cola larga, ¿no? Te dice, algunos tienen cola larga, algunos tienen cola corta. Y además no habría diferencia entre macho y hembra si es una cuestión de supervivencia. Si no es selección sexual, no aparece el dimorfismo sexual. ¿Se entiende, Cami? Bien. Bueno, volvemos entonces a la 4. En la 4 me dice, según Darwin, las variaciones hereditarias que aparecen en cada población natural se deben ¿a qué? ¿Contestaron bien esa? Sí. La dudé con adaptación, pero sí la contesté bien. Sí, hay varios que se confunden con adaptación, encima está como primera opción. Recuerden que Darwin, en las premisas de la evolución que expuso incluso con Wallace, habla de que la selección natural es la fuerza más importante para lograr la adaptación de las especies. Pero estas no son variaciones hereditarias, ¿sí?, que aparecen en esa población, sino que se dan desde la misma generación, ya están esas variaciones, se intensifican o no a través del proceso de reproducción sexual que mantiene prácticamente estable las características en la descendencia, por eso dice los descendientes se parecen a los progenitores, pero no hubiese una aparición de una característica nueva a través de la adaptación. En la adaptación se fija o no la característica que ya está presente. Pero lo que vio Darwin sin saber que era una mutación, sin saber que la información estaba en el ADN o en dónde estaba, pero lo que vio es que al azar aparecían algunas variaciones. Esto que Darwin definió así como variaciones aleatorias, hoy nosotros sabemos que se llaman mutaciones y que son la única, digamos, fuente de origen de variabilidad genética. Todos los otros pueden preservarme la variabilidad o no, pero lo único que origina una variación hereditaria que la hace aparecer es la mutación. Y esa mutación, hasta ahora, de los datos que tenemos, son al azar.
porque después no sabemos si años más tarde van a decir, no, en realidad había un factor, una ecuación tanto que generaba una... No lo sabemos. Hoy en día son fenómenos que se estudian como fenómenos al azar. Bien, vamos a las 5. En la 5 me dice, para que se produzca deriva genética, se debe verificar qué. Fíjense, la opción A me dice, se mantenga la frecuencia relativa de cada alelo de una población. Si se mantiene la frecuencia relativa de cada alelo de una población, quiere decir que se mantiene constante la reserva de todo el pool génico. Si yo mantengo el reservorio o pool génico estable, estoy hablando de equilibrio de Hardy-Weinberg. No estoy hablando de un mecanismo de cambio evolutivo como podría ser la deriva genética. Cuando la B me dice el fondo común de genes se mantiene constante, otra vez me está hablando de mantener la frecuencia génica constante que forma parte de ese reservorio génico, y otra vez estoy hablando de, por lo menos, de un intento de la estabilización del reservorio génico, porque sabemos que la frecuencia génica no tiene continuidad hereditaria, pero justamente la deriva genética lo que hace es variar la frecuencia alélica, así que obvio que va a variar también la frecuencia génica y no se va a mantener constante. Y en la C me dice no existe evolución. Evolución es sinónimo de cambio, y deriva genética es un mecanismo de cambio, o sea, de evolución. Quiere decir que no va de la mano tampoco con deriva genética. La única opción que me habla de un cambio es la D, y encima me habla de una reducción brusca del número de individuos, que es lo que estábamos hablando. El impacto tiene que ser en una población pequeña y además darme un cambio brusco del reservorio génico, porque si no estaríamos hablando, qué es eso, selección natural, no estaríamos hablando de un fenómeno de deriva genética. ¿Alguna duda con esa? ¿Con la 5? No, Gis. Bueno, la pregunta 6 me dice, el ecotipo corresponde a. La opción A me dice variación de una característica con un gradiente ambiental. ¿De qué me está hablando ahí? De la clina. De una clina. Exacto. A es la definición de clina. Clina es toda la paleta de colores que yo tengo con los cuales puedo pintar. La pintura que hice en cada uno de los espacios geográficos va a ser la variación de esa especie. O sea, los fenotipos que yo veo de la misma especie, pero en distintos territorios, es lo que define un ecotipo. Por eso hago la distinción entre estas tres opciones. El ecotipo se define como el conjunto de individuos de una población, si es una población es una misma especie y no diferente, que tiene variabilidades dentro de todas las posibilidades que tiene la clina por vivir en hábitats diferentes. Si viven en el mismo hábitat, entonces no estoy hablando de ecotipos, estoy hablando en el mismo hábitat de la misma población. Por eso la única que me queda como correcta es la B. ¿Está claro esa? Esa también se suelen confundir bastante. Sí. Sí, yo en esa me confundí. Sí, es que son muy parecidas las opciones, entonces por ahí uno cae en la tentación y marca mal. Pero recuerden que el ecotipo entonces es el conjunto de individuos que yo tengo de una población determinada en un espacio determinado, o sea, de la misma especie, que presenta un conjunto de variaciones de esa clina. O sea, la clina es toda la posibilidad, bueno, de la clina yo elijo parte de ella y son el conjunto de características que para ese territorio o ese hábitat específico se desarrolla justamente esas características. Entonces, cada ecotipo obviamente va a pertenecer a cada uno de los hábitats diferentes. Hablar de ecotipo... Perdón, Sí. una duda. ¿Tiene alguna relación con los nichos, el ecotipo? Totalmente. Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es el punto? Que cuando yo hablo del nicho, ustedes se acuerdan que el nicho hacía referencia a todas las funciones, era como el rol que tenía una especie en un determinado lugar. Y ese rol que cumplía depende obviamente de la relación interespecífica, o sea, con otras especies. De acuerdo a ese nicho, yo condiciono también el desarrollo de características, pero el ecotipo se define de acuerdo a lo que yo tengo escrito en los genes y que visualizo en el fenotipo. Nada más. O sea, estoy analizando la parte evolutiva. En el nicho ecológico, estaba evaluando la parte ecológica, pero lógicamente que tiene que ver, porque en cada uno de estos ecotipos se desarrolla un ecotipo específico porque se está adaptando a su ambiente y por las relaciones interespecíficas que tiene en ese lugar. Pero si eso condiciona los genes, es un ecotipo. ¿Sí? O sea, ojo con eso también, porque vieron que hay un estudio en Curtis que les habla y les dice que primero se trató de ver a ver si eran diferenciaciones propias por ahí de la adaptación al ambiente nada más, o realmente había una variación genotípica. Y hay una variación genotípica. O sea, en las distintas variantes
no me acuerdo qué ejemplo les pone de ecotipos el Curtis, creo que la de la potentilla glandulosa, que son distintos tipos de ecotipos en regiones. Bueno, se estudió la genética y se vio variaciones genéticas. Entonces, un ecotipo es que hay variaciones también alélicas en el genotipo. Los nichos distintos a veces responden a que estoy restringiendo digamos, la función de lo que yo visualizo, pero por ahí genéticamente son igual. Por ejemplo, los percebes que en un lugar ocupan un lugar y en otros por relación interespecífica, no necesariamente su genotipo tenga que ser distinto. Si son ecotipos distintos, que ya hay una alteración genética. ¿Se entiende, Fran, la diferencia? Sí, gracias. No, de nada. Bueno, pregunta 7. Me dice, ¿el neodarwinismo sostiene qué? Recuerden que el neodarwinismo es una fusión entre digamos, la genética mendeliana y la evolución de Darwin. O sea, un estudio de evolución, pero también genético. Entonces, cuando yo digo en la A, por ejemplo, la unidad de evolución es la población, y sí, digo, en la genética la unidad era el individuo. ¿Qué hace el neodarwinismo? Dice, a ver, no, estudiemos esta genética, pero ¿qué pasa cuando la unidad justamente es la población? Por eso nace esta rama de la genética que se llama genética de poblaciones, donde yo me paro en el reservorio génico y no en el genotipo del individuo o en el genoma de una especie, sino veo a ese grupo de individuos en un lugar determinado con los fenómenos evolutivos que influyen en él, ¿sí? O sea que la unidad de la genética de poblaciones, y por ende esta nueva rama que se crea con el neodarwinismo, es la población. Y además de eso, estudia obviamente cómo se modifica el reservorio génico, o sea, la frecuencia relativa de los genes y de los alelos en una población determinada. La única que no es correcta es la B, porque me dice el reservorio génico se mantiene constante. Si el reservorio génico se mantiene constante, otra vez estamos hablando de equilibrio de Hardy-Weinberg y es lo contrario al proceso de evolución. Neodarwinismo es la evolución estudiada con la genética, o sea, qué factores genéticos influyen en la evolución, así que obviamente no es que se encarga de ver que el reservorio génico se mantiene constante. Es medio igual confusa esta pregunta, porque la verdad es que si yo estoy estudiando los fenómenos que crean variabilidad, por oposición estudio los que no lo generan, por ejemplo, el equilibrio de Hardy-Weinberg. Pero si yo digo que el neodarwinismo se especifica en estudiar los procesos que mantienen constante el reservorio génico, sería contradictorio porque no hablaría de evolución. Igual no tenían otra opción porque decía A y C, ni siquiera había una que les incluía las tres opciones. La 8 es bastante fácil porque es conceptual de todos los mecanismos que tenían que saber presigóticos y posigóticos. Los mecanismos presigóticos son los que evitan que las gametas se junten. Puede ser por una diferencia de espacio, de tiempo, de comportamiento sexual, como les dice acá, y hay otras barreras también. Ahora, cuando yo ya rompí la barrera interespecífica y hay unión de los gametos y hay un cigoto, todos los demás son posigóticos. Ya sea que sea inviable el híbrido, que el híbrido sea viable pero sea estéril, que se dé una generación que no sea estéril pero aparezca la inviabilidad de la segunda generación o la esterilidad de la segunda generación. Cualquiera de esos mecanismos son posigóticos, el que me nombra acá es uno de esos, pero igual no es presigótico. El punto 9 me dice, desde el punto de vista de la evolución orgánica, la reproducción sexual ofrece mayores ventajas a las especies que presentan esta modalidad de reproducción. Esto lo vieron, bueno, algunos conmigo, otros con la Dani, que existía una sola ventaja en la reproducción sexual. ¿Cuál es? La variabilidad. La variabilidad. La variabilidad. Reproducirse sexualmente tiene un costo altísimo, se producen menos cantidad de óvulos fecundados, así que, como me dice ahí justamente, o sea que ese no va a ser un fenómeno, lógicamente, que me aporte mayor ventaja, porque se producen menos cantidad de óvulos fecundados que si yo me reproduciría por reproducción asexual. O sea que en la mayoría de los casos disminuyo la capacidad de reproducción en un 50%. No aumenta el número de organismos, sino que lo disminuye justamente a la mitad, y se permite la continuidad de las especies. Permitir la continuidad de las especies en realidad también se permite por reproducción asexual, así que no sería una ventaja. La única ventaja es la variabilidad que aporte. Aunque tenga un montón de costos, es tan importante la variabilidad que por eso sigue triunfando en la naturaleza y hay tantas especies que igual se reproducen sexualmente. Cuando en una pregunta múltiple opción tenemos un ejemplo, como el ejemplo que tienen acá del oso, el oso pardo bipolar, puede ser que el Curtis me lo manifieste en un determinado tipo de mecanismo específico, pero eso no quiere decir que yo no lo pueda estudiar con sus distintas variaciones, y es lo que hace difícil por ahí las preguntas de ecología y de evolución.
¿Cómo que nos sale ejemplo estos dos tipos de osos en el Curtis, en el cuadernillo? Divergente. Bien, como un proceso de evolución divergente. El proceso de evolución divergente es un proceso de evolución, o sea, macroevolutivo, que estudia cómo muchas especies simultáneamente, por haber ido a territorios distintos, o sea, hacer este proceso justamente de divergencia, pueden desarrollar características distintas, ¿sí? Es un proceso macroevolutivo. La evolución divergente me puede originar distintos fenómenos. En este caso, generó la separación de una especie en dos, o sea, un fenómeno de especiación. A veces la evolución divergente no genera un proceso de especiación. A veces se mantienen y después los vuelvo a cruzar y todavía no se genera una especiación. Genera, por ejemplo, distintos ecotipos. La evolución divergente me puede generar que una especie se adapte a un lugar y otra a otra, tengan distintos ecotipos, pero sigan siendo parte de la misma especie. En este caso, estos osos, producto de la evolución divergente, generaron un fenómeno de especiación. No se pueden volver a cruzar. O sea, el oso pardo no es compatible con el oso polar. ¿Cuál fue el motivo por el cual estos se separaron? Si me habla de que fueron sometidos a presiones ambientales distintas, ¿qué hay en el medio? Y la temperatura, barrera. justamente. Bueno, pero ¿qué más? Aparte de la temperatura. O sea, el color, si vive en la nieve no puede ser pardo. No, eso sí, eso sí. Esos son distintos tipos de variaciones. Barrera geográfica. Una barrera geográfica. Recuerden que las barreras ecológicas me permiten distintos tipos de especiación a largo plazo. Pero esas barreras ecológicas pueden ser geográficas, zonas de transición ambiental o una barrera etológica, sexual o de comportamiento por estar en el mismo ambiente. Si tengo presiones ambientales distintas y se fueron a lugares distintos, entonces el tipo de barrera es geográfica y el tipo de especiación es alopátrica. ¿Sí? O sea, obviamente, se separó el continente y se llevó puesto cada uno de los tipos de osos. Si yo no hubiera explicado a través de la deriva, del fenómeno de deriva continental, la separación de estos dos osos, quizás no se hubiesen separado. O sea, la evolución divergente no es que uno huyó del otro porque, qué sé yo, tenía más tasa de depredación o se generó un fenómeno de deriva genética. No, 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 se separaron producto de la separación de los continentes. Se le impuso una barrera geográfica y eso hizo que cada uno siguiera un proceso divergente y como decía Cami, bueno, tienen colores distintos porque se adaptaron a temperaturas distintas, no tienen la misma concentración de grasa en el cuerpo, no tienen el mismo tipo de nutrición. Bueno, eso se fue dando en cada zona, pero lo que los separó fue la barrera geográfica. ¿Se entiende? Sí. Tengo una duda con una cosa de la 9, Gise. Sí. Lo de la continuidad de la especie, eso no podría ser, porque ya que son, o sea, como tienen variabilidad, quizá tengan más probabilidades de algunos adaptarse y que la especie continúe, ¿o no? Sí, pero igual te permite la continuidad hereditaria, porque siempre la reproducción sexual genera una mezcla entre los progenitores y te mantiene, te preserva la variabilidad, pero no inventa características nuevas. Entonces, la reproducción sexual te puede acentuar una característica u otra, pero no origina características nuevas. O sea, solo hace la mutación. O sea, que yo puedo decir que la reproducción sexual preserva la continuidad de la especie. Genera variabilidad, pero preserva la especie. La reproducción asexual preserva la especie y no genera variabilidad. Pero ambas, cualquiera de los dos tipos de reproducción, generan continuidad hereditaria. Bien. O sea, yo reproduzco sexualmente y genero variabilidades distintas, pero no tengo forma de separar un individuo a otro, porque la única forma que tu cariotipo sea distinto es que aparecieron mutaciones. De hecho, la reproducción sexual diferencial no es lo que lleva a que se genere un fenómeno de especiación. El apareamiento preferencial hace que cada uno se vayan mezclando, pero en realidad lo que hace que se diversifique uno y otro son las mutaciones que se van acumulando en cada grupo. Si no, se van a poder reproducir, va a haber una variabilidad y acá también, pero si no aparecen mutaciones que cambien el cariotipo, cuando yo los vuelva a juntar se van a seguir reproduciendo entre sí. Entonces, ojo con eso. La reproducción sexual garantiza la continuidad de las especies, porque mantiene el cariotipo. Si no hay una falla o no hay una mutación, sigo teniendo distinta variabilidad, pero de la misma especie. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Gise, Sí. yo tengo una pregunta con la que acabas de explicar, la 10, Sí. que decías que era especiación alopátrica porque había una barrera geográfica. Yo no estoy, o sea, cuando la marqué no estaba segura de lo de la barrera geográfica porque para mí es ecológica por lo de las presiones ambientales.
porque no te aclara que es como tipo que tiene, no sé, una montaña o algo así. ¿Cómo sé yo cuando es una barrera, o sea, cuando una barrera es geográfica o cuando es solamente ecológica? No sé si se entiende la pregunta. Ecológica se le llama a cualquier tipo de especiación por divergencia adaptativa. O sea, alopátrica, simpátrica y parapátrica son todas ecológicas, ¿sí? La diferencia entre cada uno es, acá te dice, se separó del resto y fue sometido a presiones ambientales distintas. Quiere decir, estoy en otro territorio. La alopátrica es cuando los territorios son distintos. No te nombró ni una montaña, ni un mar, ni lo que sea, pero te está hablando de presiones ambientales distintas. La parapátrica, que no está acá entre las opciones, pero sería como un punto intermedio, es cuando hay una zona de transición ambiental o ecotono. Hay una variedad en el ambiente, pero el ambiente es el mismo, está cerquita, es el mismo. Y cuando no hay presión distinta en cuanto al ambiente, porque en realidad la presión tiene que ver con la selección que hace el individuo, por eso es una barrera etológica o sexual, apareamiento preferencial, comen en distintos lugares de un árbol, pero en el mismo territorio, como los gorjeadores de MacArthur, como el ejemplito de la mosca que les daba del espino y del manzano, ¿sí? Creo que les daba ese ejemplo de especiación de tipo simpátrica. Estoy hablando en el mismo lugar, con la misma presión ambiental, no se eligen. En la alopátrica hay una presión ambiental distinta porque están separados y en la otra está entre medio, porque es como hay una zona de transición ambiental. Hay algunas variedades, pero están en la misma zona o en territorios contiguos, digamos, que están pegaditos. De esa manera te das cuenta. O sea que si el ambiente es el mismo, sobre la misma especie, las presiones son las mismas. Siempre sobre la misma especie, que se da para que se separen. Si sobre la misma especie la presión ambiental es la misma y se separan por otra cosa, es simpátrica. Si los territorios están contiguos, entonces hay una zona de transición, hay algunos puntos que están en común y otros no, es parapátrica. Y si las presiones ambientales son distintas porque están en lugares distintos, es alopátrica. Es más, por más de que no te lo diga el ejemplo, al decirte que la evolución es divergente entre estos dos osos, te estaba diciendo que se fueron a lugares distintos, así que sí o sí tiene que ser alopátrica. Porque justamente en el Curtis te hablaba de un fenómeno divergente. Cuando hay especiación parapátrica y simpátrica, no hay evolución divergente. Porque no están yéndose cada uno a un lugar distinto. No se están separando del lugar. ¿Sí? Entonces, por eso, en este caso, que es divergente, también es alopátrica porque se separaron. Como yo les decía, puedo tener evolución divergente de las especies y que generen distintos ecotipos, pero no lleguen a formarse un proceso de especiación. Entiendo, gracias. No, de nada. Bueno, la 11 dice, diferentes especies de mariposas venenosas comparten la coloración aposemántica con las mariposas de tipo monarca para advertir el peligro. Ojo con esto, porque cuando digo, mariposas, la misma coloración, me acuerdo del ejemplito, la mariposa monarca y virrey, digo, mimetismo batesiano. ¿Qué tengo que leer para darme cuenta? Si la característica es engañosa o no. O sea, si no leyeron esta palabra venenosa, marcan la opción mal. ¿Por qué? Porque me dice diferentes especies de mariposas venenosas, o sea, tienen la característica preventiva, comparten la coloración aposemántica para avisarle a los depredadores. Entonces, por eso es mimetismo mulleriano. Si hubiese sido una mariposa no venenosa que comparte la coloración aposemántica con la monarca, como es el ejemplo de la virrey en el Curtis, entonces batesiano. Es como las avispitas que le salían ahí, que tienen 4 ejemplos de avispas de avispas o abejas, que tienen el aguijón, que tienen la característica preventiva y además la coloración aposemántica, es mimetismo mulleriano. Ahora, si tengo la coloración pero estoy engañando porque no soy venenoso o no tengo el aguijón, entonces mimetismo batesiano. ¿Sí? Esas suelen caer en la trampa bastante, si no la leyeron bien. Bueno, en la 12 me dice, el reservorio génico de cada especie mantiene su integridad gracias a ¿qué? El reservorio génico era el conjunto de alelos, de todos los genes, de todos los individuos de una población. Lógicamente, lo que mantiene esto es que haya algún tipo de barrera para que haya un aislamiento reproductivo. Puede ser geográfico, puede ser temporal, puede ser, bueno, todos los mecanismos que vimos, pero sí o sí hay una barrera. No solo ¿sí? Tendencia natural a mantenerse separados, como si me dijera, bueno, una tendencia natural como que hubiera feromonas que lo rechacen, que puede ser, pero no es el mecanismo de todos. O sea, hay una barrera biológica de distintos tipos, como todos los mecanismos de aislamiento reproductivo que vimos.
Por eso la única correcta es la B y las otras quedan inconclusas con lo que me está diciendo. Bien, la 13 me está hablando del total del número de los alelos de una población. Recuerden que si bien usábamos la N minúscula para representar el juego haploide de un individuo, ¿sí? Cuando yo estaba estudiando su genotipo, o en el genoma de una especie digo va a haber el juego haploide es N, el juego diploide es 2N, el número en la genética de poblaciones, el número de todos los alelos se representa como 2 veces el número de todos los individuos de la población, que es N mayúscula. ¿Sí? Estas son representaciones que la tienen cuando empiezan genética de poblaciones, les habla de cómo representar para calcular frecuencia génica y alélica. Y vamos a la 14, que es la que por ahí más conflicto les genera, junto con otras que me dice que marque lo correcto. A ver, ¿por qué la A está mal? Porque creo que es un solo linaje, no varios linajes. Bien, perfecto. Si acá vos diría un linaje y no varios, esta opción estaría bien. El cambio filético es en un linaje el cambio para transformarse en una nueva especie. La cladogénesis es el punto en donde un linaje se divide en 2 linajes distintos, o sea, partirlo. Pero el cambio filético es en uno solo. El fenómeno, en cambio, de radiación adaptativa o de evolución convergente y divergente sí se ve por ahí en varios linajes a la par. Pero en estos 2 fenómenos yo tengo un linaje que cambia o un linaje que se parte en 2. Esto es lo que está mal de esta opción. Obviamente la cladogénesis es como parto el linaje, que es lo que acabamos de decir. ¿Y por qué la C está mal? Porque no es de, o sea, de extinciones, creo que es de como aparición de nuevas especies, no me sale la palabra ahora, especiación, ahí está. Totalmente. Esto no es uno con respecto al otro de la misma forma, o sea, yo no puedo hacer la inversión de la oración y que signifique lo mismo. Sí es verdad que la extinción de varios linajes muchas veces desencadenan radiación adaptativa, pero la radiación adaptativa no desencadena la extinción. ¿Por qué? Porque la extinción es que se corte un linaje. Tengo un linaje, lo corté. Ahora, cuando hay una extinción masiva, no de un linaje, pero cuando hay una extinción masiva, muchas veces me deja vacantes tantos puestos, ¿sí? Tantos nichos ecológicos vacíos, que como conclusión de ello se pueden generar un fenómeno de radiación adaptativa. La radiación adaptativa, recuerden que es en un momento histórico, aparecen un montón de ramas nuevas. Por cambio filético y por cladogénesis, por los 2 eventos puede ser, pero son muchos en un mismo momento geológico. Eso es radiación adaptativa. Que haya una especiación explosiva por radiación adaptativa no tiene que desencadenar extinciones, porque van a ir sobreviviendo los más aptos, quizás se ajusta el tamaño de la población, pero la radiación adaptativa no genera la extinción. Si la extinción masiva puede generar radiación adaptativa de otras especies. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, consulta que haya quedado así colgando? Sí, un ejemplo de cambio filético puede ser lo que le pasó al ser humano, digamos, tipo desde el Australopithecus hasta hoy. Sí, sí, igual es como bastante difícil en cada uno de los linajes determinarlos. Hay muchas hipótesis. Ustedes antes estudiaban macroevolución del ser humano, evolución de los homínidos, y se lo sacaron como contenido. Ahí tenían muchas gráficas que se ven en el Curtis, pero igual tienen el Curtis ahí subido, por ahí las pueden ver para compararlos, y hay distintas hipótesis. Entonces, hay algunas hipótesis que te dicen, por ejemplo, o sea, el Australopithecus se parte en lo que es ahora el género Homo y el Parapithecus. Eso sería un evento de cladogénesis. Pero la transformación, por ejemplo, del Homo sapiens hasta llegar a la variedad de Homo sapiens sapiens sería cambio filético. O sea, depende de dónde te pares. Pero el Homo sapiens ha pasado como por distintas instancias y hoy nuestra subespecie sería Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens de hace 15.000 años se piensa que sí, no existe la comprobación para hacerlo, pero que sería compatiblemente, genéticamente compatible con nosotros. Ese sería cambio filético. Ahora, si ya te parás en el Homo erectus o en el Australopithecus, no, ahí habría eventos en los cuales se partieron y se dio el evento de cladogénesis. Pero hay muchísimas hipótesis, Cami. Es más, el mamut mismo, hay algunos que dicen que por cambio filético se fue transformando en lo que es hoy en el elefante, y hay otros evolucionistas que hablan de eventos de cladogénesis y de otras ramas intermedias que se extinguieron. Entonces siempre depende del proceso, o sea, del tipo de evolucionista que lo estudió, las evidencias que encontró, y saben que esto se les va a terminar de aclarar bastante mañana, cuando veamos diversidad, porque justamente cuando yo tengo un montón de hipótesis, para tratar de elegir uno, elijo lo que se llama la teoría de la parsimonia.
O sea, el cladorama que es más parsimonioso, más bonito y que tiene menos pasos. Pero no quiere decir que son certezas, porque hay un montón de baches en el medio, vieron esos pilares que nunca se encuentran, dicen el eslabón perdido, no sé, hay millones de eslabones perdidos. Entonces, sí, hay algunas ramas que llegaron al Homo sapiens sapiens, que sí sería cambio filético. Y otros, claro. Entiendo. Gracias. No, de nada. Bueno, ahí Cami dice, sí, la especie 1 y la especie 2 en cambio filético podrían reproducirse. Claro, o sea, si puedo juntar el distinto, o sea, el cariotipo se mantiene con ciertas características, se cambió en el tiempo, se transformó, pero se habla de cambio filético porque hubo una transformación, hay genes que se modifican, pero se piensan que todavía siguen siendo compatibles. Lo que pasa es que nunca lo vas a poder ver, porque justamente la cladogénesis es eso, es cómo se transforma la especie en el tiempo. Entonces, si se transforma en el tiempo, quiere decir que la ancestral con la otra nunca se cruzaron para hacer una cruza real. Vos estás hablando de una cruza potencial y no real. ¿Se entiende, Cami? Bien. Bueno, chicos,